Hoy, hermanos, exploraremos de los versículos 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. El título del tema del día de hoy es la sabiduría falsa. Vamos a leer, permítame leer los versículos y vamos a comenzar en esta tarde, en esta mañana. La falsa sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, si usted ha sido un cristiano por algo de tiempo, si ha estado en varias iglesias, si lleva algo de tiempo en el cristianismo, no es mentira que deseamos ser sabios. Deseamos que nos vean sabios, como sabios. Y por ese deseo de querer sabios, hay veces que nos lo inventamos o imitamos a otras personas. Pero más que buscar ser sabios y llenarnos del temor de Dios, corremos el error de tener un deseo corrompido de que nos tengan como sabios, de que nos traten como sabios. Y Santiago toma estos versículos y nos da una exposición bastante completa, no de lo que es sabiduría, sino para entender lo que es sabiduría falsa. Y hermanos, mi deseo es que Dios nos permita ser sabios, pero que en sus casas, en sus trabajos y en nuestra iglesia, que no nos llenemos de esta sabiduría llena de contención y de celo, porque eso no agrada al Señor. Entonces, por esa razón es importante entender y discernir lo que es la sabiduría falsa. ¿Qué es la sabiduría falsa? Para asegurar que lo que estamos acumulando no desagrade al Señor y no sea algo que nos perjudique personalmente y como iglesia. ¿Okay? Entonces, hermanos, en esta mañana, en estos versículos, Santiago primero nos da una introducción del problema, nos introduce el problema de la sabiduría falsa, nos enseña, nos da unas características de lo que es la sabiduría falsa y termina dándonos una descripción de lo que es la sabiduría de lo alto. Así que vamos a comenzar. Primero, introduciendo el problema. Introduciendo el problema. Versículo 3, hermanos, comienza con esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, antes de que se digan en su mente, pues yo creo que yo, quiero que piensen sobre esta pregunta. En otras palabras, Santiago dice,
¿quién de ustedes se autodescribe como sabio? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes se autodescribe como sabio y entendido? Está introduciendo el problema de que nos queremos autodescribir como alguien sabio. Y se nota cuando tratamos con otras personas y se nota cuando enfrentamos los problemas. Entonces esta pregunta retórica comienza Santiago diciendo, ¿quién se cree sabio? Alce su mano. Ahora, yo sé que no, pero no alce la mano por si las dudas. ¿Quién se autocree sabio? ¿Verdad? ¿Quién se cree sabio entre ustedes? La sabiduría falsa. La sabiduría falsa es fácil engañar a otros. Porque podemos demostrar ser conocedores de la Biblia, podemos hablar espiritualmente y quizás por el tiempo que llevamos en la iglesia podemos actuar como espirituales. Pero Santiago inmediatamente da un regaño y dice, muestre sus obras. Entonces, no cuánto conocemos de la Biblia, no el saber cómo responder a los hermanos, o el saber cómo hablar a los demás, o el cómo comportarnos, o incluso disimular, pero Santiago dice, muestre sus obras. ¿De qué manera? Por la buena conducta y en sabia mansedumbre. Entonces aquí lleno de entrada nos dice, la sabiduría que es verdadero está lleno de una sabia mansedumbre. No es aquel que anda tratando de jactar o de demostrar a los demás que yo soy sabio. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, si ustedes dijeron que sí, ustedes no lo son. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces el enfoque, muestre sus obras. La sabiduría verdadera no se puede engañar, hermanos, ni con el comportamiento, ni con la experiencia. Igual y podremos actuar, pero llegará un momento en que no se podrán solucionar. Entonces, introduce el problema. ¿Cuál es el problema? Para Santiago fue que muchos se creían sabios. Por eso comienza con ese problema. Muchos se creían ser sabios. Ahora, ¿cuál es entonces la descripción de una sabiduría falsa? Como muchos se creían sabios, Santiago explica cuáles son las características que esas personas tenían. ¿Ok? Primero lo que Santiago nos explica es que sabemos lo que hay en el corazón de alguien que tiene una sabiduría falsa. Versículo 14, que comienza diciendo lo siguiente: pero si tenéis celos amargos. Nos creemos sabios, pero en el corazón hay celos. En el corazón hay celos. ¿Qué es celos? Aquí está, hermanos, celos amargos. Querer emular, querer fingir, esa es la idea. ¿A quién queremos fingir? ¿A un pastor que conocíamos antes? ¿Queremos fingir ser espiritual? ¿Queremos fingir ser como alguien que nosotros consideramos como espiritual? Pero no somos espirituales, no somos sabios, pero fingimos. ¿Por qué? Queremos que nos acepten, que nos traten como sabios. Pero dice Santiago, pero si tenéis celos amargos, querer fingir, querer emular, querer disimular, pretender ser sabio. Pero si tenéis celos amargos y contención. Lo que les estoy dando no son definiciones, sino es el resultado. ¿Cuál es el resultado de la contención? ¿Por qué contención en el tema de la sabiduría? ¿Por qué? Porque queremos autoexaltarnos. Por eso hay contención. En cuanto al tema de sabiduría, ¿por qué contención? Queremos autoelevarnos, queremos que nos vean bien. Y ambición propia. Por eso hay contención, porque yo quiero ser ese líder, yo quiero tener ese papel, yo quiero servir ahí, yo quiero que los hermanos me respeten, en la iglesia o en la casa o en otros lugares. Entonces, donde hay contención, entonces sabemos lo que hay en el corazón de alguien con sabiduría falsa. Están fingiendo y saben que lo están fingiendo, y hay un deseo de una ambición propia. El problema de la autoexaltación. No solamente eso,
Santiago nos enseña de qué manera desean demostrar esa sabiduría falsa. Hermano, Santiago, él no le da rodeos, ¿verdad? Esta serie de Santiago nos ha tocado, nos ha pegado fuerte. Nos enseña de qué manera esta persona con una sabiduría falsa desea demostrarlo. Dice Santiago, versículo 14: si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. No os jactéis. Jactarse es buscar ganar, aplicado. Buscar ganar, buscar ventaja sobre otro. Jactarme. O sea, son temas muy similares que Santiago toca, pero de una manera bastante elocuente lo hace Santiago. Dice, no busquen ganar sobre otro. No os jactéis. Jactancia es la soberbia, ¿verdad? La altanería, el ser pedante. No os jactéis, y noten esto, ni mintáis contra la verdad. Mentira, aquí es la palabra pseudo. La idea aquí es esto: pseudo verdad, pretender conocer la verdad. Ay, eso pega fuerte. Entonces los que disimulan ser sabios se quieren jactar, quieren demostrar, quieren ser vistos. Y no solamente eso, sino pretenden conocer la verdad. Dice, no tengáis pseudo verdad. Y se usa en español también, ¿no? El pseudo, ¿verdad? Pretender saber la verdad. Entonces sabemos lo que está en el corazón: celos amargos y contención. Sabemos de qué manera lo expresa. Se jacta de su propio talento, de su propio etcétera, y pretende conocer la verdad. Y Santiago advierte, versículo 15, porque esta sabiduría no es. Yo sé que ahí no termina el enunciado, pero noten esta declaración bien fuerte: no es sabiduría. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Como les digo, Santiago no refrenó sus palabras en ser lo más exacto en describir los problemas que esto causa, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, pero especialmente en la iglesia. Ahora veamos esta descripción. Dice, porque esta sabiduría es terrenal. Terrenal es la idea de ser mundano. Mundano. Esta idea es lo opuesto a lo celestial. Mundano opuesto a lo celestial. Entonces es la idea de filosofías humanistas también. Entonces, ¿cómo que es terrenal esta sabiduría? Aquí está. Es la persona que quiere demostrar tener lo que el mundo quiere tener. Ellos piensan que demostrar lo que el mundo quiere tener y tenerlo es sabiduría. Y eso causa envidia, quiere llamar la atención. ¿Me explico? Entonces, lo que el mundo pinta como éxito, como algo que vale la pena, lo demostramos y pensamos que eso es sabiduría. Nuestra manera de actuar, los intereses que tenemos, nuestra manera de comportarnos. Animal. Ahora, animal no es lo que ustedes piensan, hermanos, porque aquí creo que se usa esa palabra, ¿no? Mal pensados. Yo lo uso para comer, ¿verdad? Comer. No, la idea es natural. Si usted estudia la palabra, la idea es natural. Natural, opuesto a lo espiritual. ¿Okay? Hace rato dijimos terrenal, opuesto a lo celestial, mundano. Aquí es natural, opuesto a lo espiritual. Es decir, si no es espiritual, perteneciente a la experiencia. ¿Ok? Perteneciente a la experiencia. Entonces, ellos imitan o se dejan llevar por un ídolo, otra persona,
copian cómo hablan, cómo se comportan, cómo se visten, cómo tratan a los otros, el tono de voz, y actúan como si fueran un ser supremo. Y lo imitan. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Es decir, agarramos experiencia y copiamos lo que aprendemos y pretendemos ser sabios. Diabólica. Diabólica. Literalmente la idea es que es originado de un entorno espiritual inferior o infernal o demoníaca. Literalmente originado de un entorno espiritual inferior o demoníaca o infernal. ¿De qué es esta sabiduría? Aquí está, es lo más fácil entenderlo. Actúan con el orgullo. Actúan con un cierto orgullo de que lo vean, de que lo traten como alguien especial, y causa divisiones, disensiones. Actúan con rebeldía o a veces con engaño. Ahora, cuando decimos diabólica, pues nadie, pero ya desglosándolo, se dan cuenta que es muy fácil tener esto, tener este tipo de orgullo y actuar con engaño. En otras palabras, lo terrenal o lo mundano aprende del mundo y se cree sabio. Lo animal o natural no aprende y se cree sabio. Lo diabólico actúa como un demonio y se cree sabio. Santiago está pegando fuerte aquí. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría falsa destruye familias, destruye iglesias. Y Santiago dice en el siguiente versículo: esto es puro escándalo, es como escándalo en los medios. Esto es puro escándalo y es pura maldad. Es lo que quiere decir perturbación y toda obra perversa. Dice, esto se creen sabios, pero esto literalmente es algo perverso, es perturbación, es puro escándalo que están creando especialmente en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, en la casa, en el lugar de trabajo, etc. Y Santiago enseña, eso no está bien. ¿Pero por qué? Porque hay celos y contención. Hay celos y contención. Sabiduría falsa. Y yo tuve que reflejar y meditar, porque yo siento que es naturaleza humana que si no checamos nuestra carnalidad, esto crece como una planta, crece muy rápido en mi corazón. Algo que tengo que estar constantemente checando y asegurando que lo que estoy acumulando que no sea una sabiduría falsa, porque todo lo que causa es puro mal, pura maldad. Pero finalmente Santiago nos da una lista de lo que es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Es muy interesante la manera en que Santiago describe esto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay un versículo interesante en el Antiguo Testamento que nos explica un poquito de la sabiduría. Dice en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. No que literalmente, me explico, ¿no? No estamos hablando de... Pero es interesante que en Proverbios Dios haya dejado esto, labró sus 7 columnas, dando a entender que la sabiduría verdadera tiene 7 componentes. Bueno, interesantemente, hermanos, la lista que les acabo de dar se divide en 7.
partes. Ahora, si usted lee, va a decir, pastor, está equivocado, son 8. Pero ahorita les voy a enseñar. Ahora, les voy a enseñar un diagrama. Bienvenido a español. Está sobresimplificado, pero es para que lo entendamos, ¿ok? Ahora, vamos a leer primero otra vez el versículo. Noten, pero la sabiduría que es de lo alto es que dicen, primeramente pura. Noten estas palabras que separan otras palabras. Dice, primeramente es pura, ¿ok? Y después, ¿verdad? Y da una lista de cosas: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, les presento el diagrama. Que la sabiduría, ¿ok? Algunos dirán, no, ¿por qué otra vez? Los que la aprendieron en la escuela. La sabiduría dice, primeramente es pura, ¿ok? Esa palabra primordialmente no solamente da a entender la lista, sino la prioridad, o de cierta manera preferencia. Entonces dice, primeramente es pura, o sea, por encima de todo es puro. Y ahorita vamos a describir cada una de esas palabras. Y dice, y después, ok, después, y está la lista, pacífica, amable, benigna. Ahora puse llena de misericordia y buenos frutos junto, porque, en paréntesis, todos son adjetivos, y en esa frase, lleno es adjetivo, misericordia y frutos son sustantivos. Entonces no me explico, aunque entonces la característica es que es lleno, y la descripción de la llenura es la misericordia y de frutos, de buenos frutos. Entonces ahí están los 7: pura, pacífica, amable, benigna. Es lleno de estos detalles, sin incertidumbre, sin hipocresía, y tenemos las 7 características. Vamos a verlas uno por uno. Primero es puro. Antes que nada es puro. Esta es la idea: libre de pecado. Y es bien importante entender esto, hermanos. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que está diciendo es lo siguiente: la gente piensa que la sabiduría es saber comportarse, es saber hablar, es saber tomar decisiones, es tener inteligencia. Santiago dice, no, antes que nada es la santidad delante de Dios. Ser puro, primeramente dice, es puro, es libre de pecado. Antes de talento, hermanos, antes de deseos, antes de espíritu, antes de actitud, antes de fidelidad, antes de todo, primero es la pureza delante de Dios. Porque si no tenemos esta pureza, Dios dice, eso no es sabiduría para mí. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque comienza con la pureza, con el temor delante del Señor. Tiene que ser puro, si no, nada es sabiduría. Por eso dice, después, una vez que nos esforcemos a ser puro, entonces aquí están las demás características. Después, pacífica. ¿Ok? Pacífica. ¿Qué es pacífica? ¿Quién es alguien sabio que demuestra? Bueno, ¿quién es alguien que demuestra sabiduría? Pacífico, aquí está la idea. Busca armonía en sus relaciones. Literalmente busca armonía. Entonces es lo contrario de jactancia, de perversiones, de querer pretender ser alguien. Es alguien que en verdad busca animar a otros. Es alguien que busca estar en buenas relaciones con otros. Es lo contrario de, mírenme a mí, nadie se acerque a mí porque yo soy santo. No, sino es el que primero busca tener buenas relaciones. Es pacífico. Ok, algunos quieren ganar. Hay egoísmo en lugar de servir. Pero pacífico es buscar armonía. Amable. Amable no es lo que ustedes piensan, creo. Santiago usa unas palabras muy interesantes en su idioma. Esta es la idea. Contrario de ser insistente. Y de esa manera ser amable. Es contrario de ser insistente, porque eso sería ser grosero.
Entonces, la amabilidad que Santiago enseña es lo contrario de ser insistente. Entonces, saber ser diferentes y aceptarnos ser diferentes. No insistir en mis maneras, en mi forma de ser, sino ser amable es aceptar, saber que somos diferentes. No estamos hablando del pecado, ¿verdad? Eso ya está claro. Pero es lo contrario de ser insistente. Si tú no cambias, yo no soy tu amigo. Bueno, amigos cercanos, íntimos, ya eso depende de nosotros, pero estoy hablando de una relación como cristianos. Ser amable. Después, benigno. Benignidad tiene también varias traducciones, pero yo creo a la que Santiago se refiere es esta: dispuesto a ceder. Está dispuesto a ceder. ¿Ok? ¿Cómo que ceder? ¿Es dejar las cosas? No, ceder en el sentido de dispuesto a participar, a tener parte junto. Eso es ser benigno. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Misericordia es literalmente tener compasión por otros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es misericordia? Es aceptar a alguien sabiendo que no lo merecen. Eso es misericordia. Porque si no, hermanos, lo han escuchado de mí y seguro de otros pastores, la iglesia se vuelve un club social. En inglés se dice us for no more. Se vuelve un club social. ¿Por qué? Porque solamente acepto a los que a mí me conviene. Se vuelve un club social. Entonces, misericordia es aceptar sabiendo que somos diferentes o sabiendo que no lo merecen en cierta manera. Y lleno de frutos, buenos frutos, ahí habla del buen testimonio, lleno de buenas obras, lo contrario de obras perversas. Ahora, sin incertidumbre. ¿De qué habla? Habla de que tenemos que ser decisivos, tenemos que ser... No, aquí está, mírenme acá, hermanos, se trata de esto: imparcial. Sin incertidumbre habla de ser imparcial. Es la idea de ser justo con todos sin demostrar favoritismo. Y la hipocresía creo que es un poquito más fácil de entender, es sin disimular, ser genuino, ser sincero, es decir, tratar a todos de corazón. Tratar a todos de corazón. Pero hay algo interesante que Santiago nos dice. Describe Santiago esta sabiduría y dice la sabiduría que es de lo alto. Sabiduría de lo alto. No es algo que nosotros podemos ingeniarnos. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos esforzarnos para tener esa sabiduría? Claramente, entendiendo que Santiago dice, este tipo de sabiduría es algo que Dios lo da, no algo que nosotros trabajamos. Porque si decidimos trabajar en estas descripciones, lo haríamos por jactancia. Lo haríamos, inmediatamente caemos en esa sabiduría falsa. Y creo que por eso la clave es el último versículo, donde termina diciendo, parece que no tiene conexión, pero de repente dice, el fruto de justicia. Y noten el doble enfoque. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué este versículo parece que está fuera de lugar, pero no lo está? Es más, es la clave de todo esto, para tener sabiduría de lo alto. Ahora, ¿por qué dice el fruto de la justicia? ¿Por qué? Porque la sabiduría no se puede sembrar. La mejor alternativa para que Dios nos dé sabiduría es perseguir la justicia. Y esa justicia se siembra. Y en esa justicia sí podemos trabajar. Por eso dice, el fruto de la justicia se siembra. Dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tenemos que entender cómo que se siembra en paz. ¿Qué es paz? Paz, conocemos la palabra en hebreo, ¿verdad? Shalom. Shalom, lo he escuchado, la idea es buen deseo. Entonces, al decir que tenemos paz, es un deseo sincero
por tener armonía, porque eso es lo que quiere decir paz. Creo que literalmente la palabra paz es armonía, algo así, que literalmente de ahí viene la palabra armonía. Entonces, paz no es ausencia de problemas, es una relación armoniosa. Entonces, en la iglesia donde todos están hablando, pero donde hay ausencia de relaciones, eso no es paz. Eso es un aeropuerto. Entonces, paz se siembra en paz. Entonces, dice que hay que sembrar en paz, hay que buscar esa paz. Y termina diciendo para aquellos que hacen la paz. Entonces, después de pensar mucho y recapacitar mucho, si no han aprendido nada en este día, aprenden la siguiente frase. Para buscar paz tenemos que hacer lo siguiente: no busquen ser sabio, busquen hacer la paz. Y creo que ese es un buen punto de inicio de cómo es que podemos llegar a tener sabiduría. Porque la sabiduría no lo podemos aprender, Dios nos tiene que enseñar. Tiene que cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Pero ¿cómo comenzamos? Y creo que por eso Santiago termina con ese versículo. El fruto, como no es sabiduría, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que desean hacer la paz. Y si todos en nuestra iglesia, en sus casas, buscamos no que me vean como el mero mero, que me vean como el más, no, sino si todos buscamos vivir en armonía, en paz, me pregunto si Dios nos dará sabiduría a su tiempo. Entonces, no busquemos ser sabios, porque terminaremos en sabiduría falsa, sino que busquemos hacer la paz. Y creo que ese es un buen punto de inicio, la falsa sabiduría. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios le ayude. Y espero que sea de bendición. A mí me ha estado ayudando bastante esta serie de Santiago, porque él toca temas y los toca bastante profundos. La fe, las obras y ahorita la sabiduría. Vamos a orar y terminaremos en esta tarde. Señor, le damos gracias. Ayúdanos a ser sabios. Señor, usted nos dijo que pidamos por sabiduría, pero al mismo tiempo lo que debemos de estar sembrando es la paz, para que así usted nos pueda dar la sabiduría. Señor, que tomemos decisiones que le agraden a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.